Iglesia, ¿les parece que oremos? Padre Celestial, venimos ante ti, ante tu palabra en esta mañana, a depender de ti, a escucharte. Queremos, eh, queremos estar atentos a tu revelación, a nuestras vidas, ahora que comenzamos una nueva serie de enseñanza en el libro de Daniel. Queremos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Y te rogamos entonces que abra nuestro corazón a tu palabra y que lo nuevo, Señor, lo que tú traes para nuestras vidas realmente sea edificante esta mañana. Así que nos encomendamos en tus brazos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida iglesia, estamos comenzando una nueva serie de enseñanza. Ustedes saben que en ISA nos encanta poder desarrollar series de enseñanza que están centradas en la palabra de Dios, tomar un libro y recorrerlo juntos para poder conocer lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, tratamos de que todo el año refleje cuáles son nuestras convicciones como iglesia. Entonces partimos desde enero a marzo enseñando en relación a nuestro lema, hacia Él, ¿cierto? Enseñanzas que nos vinculen a Dios y nos inspiren nuestra adoración con Él. Y desde marzo hasta julio aproximadamente tenemos enseñanzas que apuntan a qué significa ser y hacer iglesia. Y en el segundo semestre apuntamos a nuestra parte del lema es para otros, ¿cierto? ¿Qué significa ser una iglesia que está en misión? Hoy día entonces vamos a estar comenzando una serie en el libro de Daniel, en el profeta, en el Antiguo Testamento. Vamos a estar conociendo lenguaje que nos parece extraño y por lo tanto te quiero animar a que en este tiempo juntos, durante la semana, estés leyendo el libro de Daniel, estés interactuando con esta enseñanza, de tal manera que podamos sacarle el máximo provecho a nuestros domingos y también Dios te esté hablando a ti de modo personal durante la semana. Y el mensaje de hoy día lo he denominado con Dios en Babilonia. Con Dios en Babilonia. Porque de alguna manera lo que vamos a estar aprendiendo juntos es nada más ni nada menos que el llamado que Dios nos hace para vincularnos como pueblo suyo en el contexto en el cual estamos viviendo hoy día. Cada cierto tiempo escuchamos grupos religiosos que deciden apartarse del mundo que los rodea para poder tener una experiencia mística, espiritual, a solas. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la secta de Pirke? ¿Se acuerdan que escuchamos hace un tiempo atrás? Bueno, la idea era poder, no sé, apartarse para desarrollar un estilo de vida sano, saludable, y bueno, en ese contexto de buscar una vida pura y natural, bueno, supuestamente encontrarían lo que significa ser humano. Bueno, la historia termina muy trágicamente con una mujer fallecida en el parto de su hijo sin haber recibido ayuda asistencial y sus líderes siendo juzgados por distintos tipos de ilícitos. También hay muchas historias de estas sectas, ¿cierto? Mucho más graves en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que terminan muchas veces con suicidios colectivos o cientos de personas sujetas de abusos espirituales de todo tipo. Ahora, de alguna manera, quizás similar, aunque con una motivación y una práctica muy diferente, los monasterios medievales buscaban apartarse del mundo para ir en búsqueda de Dios y llevar una vida de santidad. Sus servicios a las comunidades que lo rodeaban era tremendo, pero siempre estaban afuera, siempre estaban apartados. De fondo estaba la idea de que vivimos en un mundo que ha rechazado a Dios y necesitamos ir a buscarlo apartándonos al desierto, a encontrar a Dios afuera de este mundo y hacerlo en comunidad. Ahora, el libro de Daniel, querida iglesia, nos va a mostrar una realidad muy diferente. Nos muestra cómo vivir cuando Dios nos pone al medio de un escenario adverso. Con Dios en Babilonia.
El año pasado, no sé si se acordarán, en el primer semestre estuvimos pensando en algo muy similar cuando profundizamos en la primera carta de Pedro, ¿se acuerdan? Pedro quería enseñarle a sus hermanos cómo vivir bajo el poder del Imperio Romano sin transar con Dios. Vimos como Pedro llamaba a Roma la Babilonia, ¿se acuerdan? Se refería metafóricamente a la ciudad, a esta ciudad que representaba históricamente al mundo organizado contra Dios. En ese contexto, entonces, Pedro le decía a sus hermanos que debían ser fieles a Dios incluso en medio del sufrimiento, en medio de la Babilonia moderna en la cual ellos vivían. Pedro lo llamaba la vida en el exilio. Esta metáfora de Babilonia también la usa el apóstol Juan, usando la misma imagen de Babilonia para describir la representación del pecado y del sistema anti-Dios. Escucha cómo lo describe Juan en el capítulo 17 de Apocalipsis. En la frente, dice el verso 5, se refiere a una mujer que estaba cabalgando sobre una bestia, llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esa es la manera que llegó a ser descrita metafóricamente este sistema de mundo por sus múltiples idolatrías, por su capacidad para corromper a las autoridades, por su capacidad para perseguir al pueblo de Dios y por su abierto compromiso con la inmoralidad. Babilonia entonces se transforma en la representación de los imperios humanos coludidos con Satanás, contra Dios y contra su pueblo. Bueno, ahora que estamos comenzando una serie en el libro de Daniel, vamos a ver a Daniel y sus amigos viviendo literalmente en Babilonia, viviendo realmente en el exilio. Miren ustedes el capítulo 1 de Daniel, el verso 1. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Entonces, si alguno de nosotros, querida iglesia, se siente cansado, te sientes agobiada al ver cómo nuestro país se está poniendo cada vez más anticristiano, si alguno de nosotros se está sintiendo colapsado al verse sumergido en tanto odio, individualismo, inmoralidad sexual, espero que al ver a Daniel y a sus amigos viviendo en medio de Babilonia, podamos encontrar aliento, fe para enfrentar los desafíos que Dios nos está poniendo por delante y enfrentarlos con las mismas convicciones y con el mismo estilo de vida que su pueblo, el pueblo de Dios, ha enfrentado la oposición a su mensaje a lo largo de toda la historia. Ese es nuestro desafío en este tiempo que vamos a estar profundizando en el libro de Daniel. Y lo que quiero hacer hoy día entonces es revisar la historia que fue leída tan maravillosamente por Irina para mostrarte algunos detalles importantes y desde estas observaciones sacar algunas lecciones para nuestra vida en Babilonia. Nuestra vida en Babilonia. Y entonces no voy a estar dando 3 puntos esta vez, sorpresa, sorpresa. Van a tener que estar muy atentas, muy atentos, porque las lecciones van a ir apareciendo a medida que vamos recorriendo estos primeros 21 versos. Los eventos que estamos leyendo, para que se hagan una idea, ocurrieron en el 605 a.C. En ese año se cumplió lo que Dios había dicho que iba a ocurrirle a su pueblo en caso de que Israel
se entregara a la idolatría. Dios iba a juzgar a su pueblo por medio de naciones extranjeras que vendrían a sacarlos de la tierra que Él les había entregado. Entonces, queridos, no nos debería sorprender que el libro de Daniel comienza mostrándonos lo que acabamos de leer, una realidad que rápidamente se nos olvida cuando vivimos en el exilio. Dios está a cargo. Dios está a cargo. Miren el verso 2, vuelvan a leerlo. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Miren la ironía. Cuando un pueblo conquistaba al otro, una de las señales de victoria era llevar los tesoros de los lugares religiosos de los pueblos derrotados a su nueva tierra para demostrar su poder y su victoria. Pero el libro de Daniel comienza diciendo que fue el Señor que permitió que Joacim cayera en manos del rey de Babilonia. En otras palabras, si bien en la superficie podemos ver el poderío de Babilonia, en la trastienda estamos viendo a alguien más poderoso que Nabucodonosor. Es más, el libro de Daniel nos va a mostrar cómo más que Israel ser un instrumento para mostrar el poder de Babilonia, será Babilonia presentada como un instrumento para mostrar el poder de Dios. Sino, ¿de qué otra manera podemos entender, por ejemplo, lo que se nos dice y se nos va a decir en el libro de Daniel, capítulos más adelante, el capítulo 9, cuando se nos describe que en realidad todo este exilio está siendo parte del plan de Dios para la humanidad? Capítulo 9, versículos 12 al 13 dicen: tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. En otras palabras, querida iglesia, Dios está a cargo. Israel en el exilio es nada más que parte del plan de Dios y Nabucodonosor nada más que su instrumento. Dios tiene más preparado para sus hijos. Y el libro de Daniel busca animar a su pueblo en el exilio, a no dejarse engañar por las apariencias. Si bien el exilio es real y el rey de Nabucodonosor también, en medio del sufrimiento tendrán que recordar que por muy poderoso que parezcan, es Dios quien está a cargo. Y lo mismo va para nosotros, querida iglesia. En medio de las actuales circunstancias, así como hemos estado escuchando los últimos 3 domingos por el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, Dios está a cargo. En medio del exilio, tranquilo, tranquila, Dios sigue estando a cargo. Pero también hay otra lección en el libro de Daniel, dando vueltas de principio a fin. Y es cómo su pueblo debe comportarse en medio del exilio. Y esto es lo que vamos a ver por medio del ejemplo de Daniel y sus amigos. Generalmente Daniel se ocupa mucho para capacitar a niños y a jóvenes cuando están entrando a la adolescencia y para poder animarlos a luchar contra todas sus pasiones sexuales. Pero creo que es súper importante que podamos hoy día volver como una iglesia adulta de alguna manera a visitar a Daniel y con ojos de cristiano ya metido en la ciudad podamos entender cuáles eran las luchas profundas y tienen que haber sido las luchas dentro de Daniel y sus amigos. Ahora, como era común práctica en los imperios de la época, al menos en Babilonia y posteriormente en Roma, los gobernadores de los pueblos, al conquistar a otras naciones, tenían 2 opciones para destruirlas. O las aniquilaban por destrucción o las aniquilaban por absorción. Es decir,
las sumergían en un proceso de deconstrucción cultural paulatino. ¿Te suena conocida la estrategia? Un proceso de desconstrucción que afectaba en primer lugar a sus clases altas y de mayor influencia. ¿Te parece conocida la influencia? Una vez que se lograba adaptar entonces la élite cultural de los pueblos que eran conquistados, sabían entonces que la influencia al resto de su nación se daría de manera natural. Las absorbían. Esto no es solamente propio del imperio babilónico o del imperio romano, del proceso de asimilación, ¿cierto? Si tú quieres influir a una nación, históricamente, los políticos saben, agarras a las cúpulas, la élite, las endoctrinas a la luz de tus verdades y luego influye. Eso de cualquier color político funciona de la misma manera. Y quiero que vean acá en su palabra que Daniel y sus amigos fueron expuestos a este segundo tipo de aniquilación, esta destrucción por absorción que vamos a llamar. Mira el capítulo 1, verso 3. Dice la palabra, además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, así como nuestros jóvenes de RCU. Así son. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. ¿Se están dando cuenta? Una absorción completa, poco a poco asimilando las enseñanzas a sus líderes filosóficos, a sus gurúes de la academia y también en su estilo cultural de comidas y vestido, etc. Se estaban enfocando en la élite de Israel, los más saludables e inteligentes, y se enfocan en cambiar su lenguaje y de instruirlos en sus convicciones más básicas. Los agasajan con comidas reales y los meten a un sistema de entrenamiento que era suficientemente largo para producir los cambios necesarios. No solo eso, también pongan atención acá. Quieren afectar su identidad más íntima, ya que les querían cambiar sus nombres. Nombres que para Daniel y sus amigos no solamente le recordaban sus familias, sino que al Dios al que adoraban sus familias. Mira el verso 6 y 7. Perdón, anteriormente. No lo puse acá en la pantalla. Ok, pero el verso 6 y 7 en tu Biblia, si la tienes abierta, dice, entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel, querida iglesia, significaba Dios es mi juez. Ananías significaba Dios ha sido misericordioso. Misael significaba ¿quién es como Dios? Azarías significaba el Señor nos ha ayudado. Imagínate esos padres devotos buscando la guía del Señor para poder nombrar a sus hijos, para que sus hijos recordaran siempre estas verdades en sus corazones. Y de pronto llega alguien de externo y le dicen, ya no te llamas más así. A Daniel le dicen, te vas a llamar Beltasar, que significa Bel protege tu vida, con referencia al dios de Babilonia, Marduk. A Ananías se le dice Sadrach, el mandato que significa el mandato de Aku o Marduk, o sea, estoy al servicio de él, del dios de la luna o el dios principal que tenían. A Misael se le llama Mesac, que es una pregunta, ¿quién es como Aku? Que era también el dios de la luna de Babilonia, o Abednego, a Azarías, ¿cierto? Le están diciendo, tú eres un siervo de Nebo,
que es el Dios de la sabiduría y de la agricultura. En otras palabras, hay un autor que dice, a estos jóvenes estos jóvenes debían ser apartados de su pasado y de su Dios. Y desde ahora en adelante, estos hombres debían estar al servicio de Babilonia y sus dioses. Nosotros acá con mi esposa hemos puesto el nombre a cada una de nuestras hijas y cada una de ellas tiene un nombre que para nosotros significa un deseo que queremos que Dios cumpla en sus vidas, que se puedan relacionar, ¿cierto?, con Dios de esa manera. No, sería muy triste que de pronto llegara un proceso de indoctrinamiento donde finalmente las obligan a perder su identidad y obviamente ellas se vinculan con ese nombre porque saben que hay una historia de testimonio. El Dios de sus padres ha hecho algo en sus vidas para que de alguna manera podamos vivir para Él. Así funcionan las estrategias en Babilonia, querida iglesia. Así también funcionan las estrategias del mundo que nos rodea para influir en nuestra adoración. Si bien hay contextos donde la oposición al cristianismo es violenta, generalmente el mundo que nos afecta a nosotros nos afecta trastocando nuestra identidad. Busca cautivarnos con los tesoros que nos rodean hasta que de pronto ya no sabemos quiénes somos ni a quién servimos. Te cambian el nombre, lo que tú eres, lo que Dios quiere que tú seas. Es por eso que en ISA pasamos mucho tiempo entrenando a nuestros jóvenes cristianos a vivir en medio de Babilonia. Tenemos programas como Semillero, el Sistema de Aprendiz Ministerial y también el CEP, ¿cierto?, como escuela bíblica, no para indoctrinar a nuestros jóvenes en una secta, sino para capacitarlos para vivir en un mundo que quiere robarles la identidad y quiere capturarlos para servir a sus dioses. Entonces, por favor, no seamos ingenuos acá. Acá no hay terreno neutral. O estamos viviendo bajo el señorío de Dios para su servicio en medio de Babilonia, o lentamente por un proceso de absorción, Babilonia va a querer robarte tu identidad y ponerte al servicio de sus dioses. Si tú no te has dado cuenta de eso todavía, no sé en qué mundo estás viviendo, eres una ingenua o un ingenuo. Mi labor como pastor es decirte, abre los ojos, acá no hay terreno neutral. Es por eso que gran parte de los esfuerzos que hacemos con la ALE en los talleres de crianza para padres es mostrarle a los padres las maneras que este mundo busca robarle la identidad a sus hijos por medio de comunicaciones súper atractivas, pero que no tienen ninguna buena noticia que ofrecerle a nuestros hijos. No hay evangelio en Babilonia. Es una esclavitud bien pensada, bien promovida, en la tele, en Netflix, en redes sociales, muy bella, como siempre, pero jaula al fin. No nos dejemos engañar. O Babilonia te va a destruir o te va a absorber. Solamente el reino de Dios te libera. Y esa es la buena noticia que tenía Daniel y sus amigos en su corazón. Sigamos leyendo. En este contexto entonces de Babilonia, es que el libro de Daniel quiere mostrarle a su pueblo en el exilio cómo estar alertas a las amenazas a su identidad. Y por medio del ejemplo de Daniel y sus amigos nos va a desafiar a una vida diferente. Mira el verso 8. Mira el verso 8 en el capítulo 1. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. No se sabe bien por qué Daniel elige no contaminarse con la comida del rey. Algunos dicen que era para no romper con las leyes alimenticias en Levíticos, otros para no contaminarse con comida que podría haber sido sacrificada a ídolos. Bueno, pero sin embargo, el original nos muestra que Daniel simplemente dispuso en su corazón trazar una línea visible que mostrara su alianza invisible con su Dios. Dispuso no cruzar una línea. Y quizás en su caminar con Dios simplemente dispuso a abstenerse de algo esencial para su vida, para recordar a quién pertenece.
y quiso usar eso como un instrumento de recuerdo de su identidad. No nos queda claro. Lo que sí sabemos es que Daniel traza una línea en relación con Babilonia y está consciente del peligro que se encuentra si acaso Babilonia quiere absorberlo. Los israelitas debían saber que este compromiso con la santidad no iba a ser fácil de mantener, y por lo tanto los versos que vienen, ¿cierto? 9 y 10 nos hablan de ese peligro. Mira, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. En otras palabras, el caminar de santidad puede ser riesgoso, y por eso también la lucha de su pueblo en el exilio por la santidad deberá depender del Señor. A continuación vemos, por ejemplo, cómo Daniel, en el verso 11 al 14, ustedes después, si tienen su Biblia abierta, verán que el jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y Daniel entra en una conversación con ellos para hacerles una suerte de prueba. Verso 12, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Acá los vegetarianos dentro de nuestra iglesia están saltando en una pata. Verso 13, pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Miren qué aventurado Daniel, miren qué valiente Daniel, está confiando en su Dios cuando él decide trazar la línea. El verso 14 dice, el guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Dense cuenta que no hay mención de Dios en estos versos, pero obviamente su mano está obrando en estos jóvenes. ¿De qué otro modo podemos explicar que una dieta de 10 días se evidencie tan claramente la salud de ellos en comparación con el resto? Mire el verso 15 y 16. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Ahora sí que nuestros amigos vegetarianos están diciendo, ven. Por favor. Verso 16. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Por favor, Daniel. Bueno, en los siguientes versos estamos viendo, obviamente hay una intervención de Dios en estos 10 días. Dios está sobre ellos, está mostrando claramente que lejos de querer separarlos de Babilonia, Dios quiere que estén sumergidos en ella, capacitados por Él para el servicio de Nabucodonosor. Miren cómo termina nuestro texto. Verso 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Mira el verso 20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. ¿Podemos entender entonces lo que Dios nos estará hablando por medio del libro de Daniel este primer semestre? ¿Estamos empezando a captar? En medio del exilio, en medio de Babilonia, Dios sigue a cargo. Dios tiene un plan. Y en medio de nuestro entorno, Dios nos quiere trazando líneas de santidad que nos permitan no dejarnos absorber por el mundo que nos rodea. Que estemos alertas a no perder nuestra identidad como hijos de Dios y a confiar en su poder sobre nuestra vida para guiarnos a enfrentar los desafíos que vendrán por delante, donde sea que Dios te ponga a su servicio. El libro de Daniel nos mostrará la serie de dificultades que tuvieron que enfrentar Daniel y sus amigos para no transar con Babilonia. Los expuso una y otra vez a la muerte. Sin embargo, también nos va a fortalecer al ver que Dios es finalmente quien está a cargo de nuestra vida y de nuestro futuro. Es por eso que quiero que vean cómo termina esta primera sección, verso 21. Fue así
cómo Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Ustedes dirán, qué tiene que ver conmigo eso? Sabiamente, el verso 21 nos dice una mención al rey Ciro. Y para los que no saben, fue el rey Ciro el que conquistó a Babilonia. Y en su primer año de reinado, permitió que Israel regresara a la tierra prometida. Estamos hablando acá de 70 años después. En otras palabras, tenemos una vista en este primer capítulo de Daniel viejito, a sus 80 años, habiendo pasado el sufrimiento en Babilonia, habiendo trazado la línea de la santidad, habiendo sido fiel a su Dios, y en medio de todo eso, habiendo visto cómo Dios es fiel por su pueblo y cumple con sus planes. Así está terminando este primer capítulo. Daniel, cerca de los 80 años, habiendo sufrido el exilio, habiendo experimentado el sufrimiento, habiendo luchado la batalla de la santidad, habiendo sido puesto en lugar de honor en medio de Babilonia, para dar testimonio de que existe un Dios soberano que gobierna el mundo y que nos ofrece un mejor reino que los tesoros de Babilonia. Algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, parece la historia de alguien que conocemos. ¿Se les viene a alguien en la mente cuando hablo así? ¿Alguien a la mente cuando hablo así? ¿Alguien más fue puesto en medio de Babilonia para vivir una vida de santidad? Y por medio de esa vida de santidad, haber sido exaltado hasta lo más alto de la tierra. ¿A quién conocemos que fue entregado por los pecados de su pueblo para vivir en un mundo hostil? ¿A quién conocemos que estuvo dispuesto a vivir en medio de ese mundo hostil sin contaminarse? ¿A quién conocemos que Dios capacitó para ocupar lugares altos de poder e influencia? Ustedes ya saben, ¿cierto? Jesús. Jesús fue enviado por Dios al mundo hostil, entregado al sufrimiento por los pecados tuyos y míos y de su pueblo. Y por medio de su servicio fue puesto en lugar de suma autoridad, muy por encima de cualquier otro rey que gobierna nuestro mundo hoy día. Y todo eso para que tú hoy día, tú y yo, sepamos que en medio de nuestro contexto difícil hay un Dios que está a cargo y que en medio de una cultura que nos quiere robar la identidad, nos llama a imitar a su Hijo y en el poder de su Hijo trazar líneas de santidad, definir cuáles líneas de santidad no vamos a cruzar por amor a su gloria y al bien de nuestra nación. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante el libro de Daniel y los invito a que sigan leyendo sus Biblias para que podamos juntos seguir creciendo en el conocimiento de Jesús. Acompáñenme orando. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por recordarnos que en medio de las circunstancias actuales estamos contigo y tú estás a cargo y nada se escapa de tu mano y podemos estar tranquilos. Te damos gracias porque Jesús vino y trazó la línea de la santidad y gracias a su vida, hoy día nosotros podemos vivir en el poder de Cristo para imitar su caminar en medio de Babilonia. Te damos gracias porque no estamos solos y porque podemos tener tu Espíritu Santo para llevar vidas que te honran y que también están capacitadas por el Espíritu Santo mismo al servicio de nuestra nación, donde quiera que tú nos pongas. Así que, Señor, fortalécenos, anímanos, para que este primer semestre podamos realmente conocerte más y descansar más en tu gobierno soberano sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.